El 2019 ha sido un año importante para las relaciones internacionales de República Dominicana. El gobierno dominicano finalmente tomó la decisión de establecer relaciones con la República Popular China y renunciar a una relación de más de 70 años con la República de Taiwán. Pero no solamente esto, entramos este año, en enero del 2019, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por primera vez en la historia, y nos colocamos entre los países de referencia, por lo menos durante este año, en temas de debate sobre cuestiones internacionales que llegan hasta el Consejo de Seguridad. Las relaciones con Haití han seguido muy frías, hay una situación de tensión en la frontera, nuestra decisión de reconocer el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela con una crisis, aparte de nuestra no presencia en el Grupo de Lima, que fue algo también importante. Queremos hablar del tema de, República Dominicana y las relaciones internacionales con Roberto Álvarez, que es un experto en asuntos internacionales. Este año él ofreció en la Cámara Americana de Comercio una conferencia sobre China y República Dominicana y la decisión tomada por el gobierno dominicano, qué puertas o cuáles puertas se abren para el país en términos de comercio y de su presencia. Muchas gracias, Roberto, por aceptar esta invitación. Roberto además es asesor del candidato presidencial Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno en temas internacionales. ¿Cuál es el tema más importante, Roberto, desde tu punto de vista? ¿Haití, Estados Unidos, el impeachment? No tiene mucho que ver República Dominicana con eso. Los daños que recibió el sector turístico de República Dominicana este año con una campaña muy fuerte que bajó el flujo de turistas de Estados Unidos hacia República Dominicana. Nos presentaron como un país de riesgo porque varias personas murieron. A ver, tú, desde tu punto de vista, ¿cuál es el tema en el que podemos decir que es prioritario, que es más importante? Bueno, en primer lugar, gracias Fausto por la invitación. Como siempre, un placer estar acá. Gracias. Mira, tú has tocado muchos temas neurálgicos y que han afectado a República Dominicana de diversas maneras en el 2019. Vamos a decir que lo que tú has mencionado de las decisiones importantes en relación al establecimiento de las relaciones diplomáticas con China y el ingreso de República Dominicana al Consejo de Seguridad, ambas ocurrieron realmente en el 2018. Pero ahora se están cumpliendo el primer aniversario, se han cumplido en mayo, el 1 de mayo se cumplió el primer aniversario del establecimiento de las relaciones con la República Popular China, y ahora el 1 de enero próximo se cumple el primer año completo ya del ejercicio de República Dominicana en el Consejo de Seguridad. Nuestra presencia. Que como tú señalaste, República Dominicana era uno de los pocos países, de hecho, República Dominicana junto con El Salvador y Haití eran los únicos 3 países fundadores de las Naciones Unidas que nunca habían estado en el Consejo de Seguridad. Haití y El Salvador todavía sigue pendiente eso en la agenda de esos 2 países, pero nosotros ahora ya cumplimos un año. Creo que ha sido una experiencia positiva por lo que uno escucha, el seguimiento que se le dan a los temas. Sin embargo, a la misma vez hemos tenido ciertas frustraciones. Por ejemplo, hace un mes y medio, el gobierno dominicano presentó una solicitud de una audiencia del Consejo de Seguridad para tratar el tema haitiano, la salida ya definitiva del último remanente de fuerzas policiales en Haití, que estaban bajo lo que se llamaba la misión de justicia en Haití, MINUJUST. Esa solicitud del gobierno dominicano recibió el siguiente trato de las potencias. En el caso de Estados Unidos pidió que la reunión fuera a puertas cerradas. Ya eso disminuye, como podrás imaginar, la importancia de la sesión,
porque no se transmite en vivo, no hay video de la reunión, número uno. Y número dos, la República Popular China se opuso a que hubiese una resolución del Consejo. Eso implica de que tenían que ser resoluciones individuales de los países, lo cual les resta la efectividad a una declaración del Consejo de Seguridad. En el caso de China, posiblemente, especulando sobre los motivos, es porque Haití sigue reconociendo a Taiwán, sí, y no a la República Popular China, y a saber qué otros motivos puedan ser. De todas formas, desde nuestro punto de vista, ninguna de las dos es una decisión que sirve a nuestros intereses, porque una vez que uno llega al Consejo de Seguridad, para nosotros el tema de Haití es un tema fundamental. Ya. Eso quiere decir que el proyecto de República Dominicana en el Consejo de Seguridad fracasó. No, no. Yo creo que ha sido válido, ha sido importante y válido el intento. Eso lo que quiere decir, eso nos demuestra todavía los obstáculos que tenemos que resolver y aprender cómo lidiar con esta situación, con las potencias. Es un proceso de aprendizaje y que yo creo, Fausto, que uno de los objetivos que debemos, hacia el cual debemos ir, es en desarrollar, en el caso de Haití, una política de Estado que trascienda simplemente a un gobierno. Y eso va a requerir un trabajo arduo y un trabajo inteligente en cómo desarrollar esa política de Estado, pero yo creo que es absolutamente necesario, porque las potencias, y así son los conflictos internacionales, utilizan pues no solamente su poder, sino también usan a su favor las vulnerabilidades de los estados pequeños, más pequeños como el dominicano. ¿Se debe aspirar aquí a un acuerdo político entre las fuerzas que pugnan por el poder para auspiciar algún tipo de entendimiento con respecto a Haití? Sí, definitivamente. Aquí necesitamos, como te digo, no solamente las fuerzas políticas, sino todas las fuerzas vivas de la nación, incluyendo universidades, sociedad civil en general, el sector empresarial, iglesias. Yo creo que eso definitivamente tiene que ser el camino a seguir en un futuro. Miguel Vargas dijo en Panamá, en una reunión el pasado mes, que Haití ya representaba un riesgo para la seguridad regional. Y obviamente, en primer lugar, está República Dominicana, que es el único país que tiene frontera con Haití. ¿Tienes razón, Miguel? Mira, obviamente, siguiendo la situación en Haití, vemos de que hay una inestabilidad, lo hemos visto, todos los disturbios que han estado ocurriendo últimamente. Hay además una falta de un gobierno, desde marzo de este año no tienen primer ministro ni gabinete. Tienen personas en funciones, pero realmente no tienen autoridad. Creo que ayer o antes de ayer le acaban de presentar al presidente Moïse un grupo que se llama, creo que el grupo de la pasarela o el grupo de Marriott, el Hotel Marriott, que se reunieron en el Hotel Marriott, han presentado un pliego de solicitud al presidente Moïse, en el cual, entre otras cosas, le piden su renuncia. Sí, claro. Y que se designe al presidente del Tribunal de Casación, que es el Tribunal Superior de Justicia de Haití, como presidente interino, y que se renueve el Consejo Electoral, que es provisional, que se lleve... Pero mira, yo hice rápidamente una búsqueda en Google de consensos, creo que se llama Consenso de Puerto Príncipe, Consenso de Puerto Príncipe, y me salió una lista de consensos que me llevan hasta 1994, wow, en el caso de Haití. Es decir, que hay una situación todavía muy difícil, que no vemos cómo las élites haitianas todavía hayan llegado a un acuerdo real nacional para resolver esta crisis. ¿Y es correcto? Entonces sí tiene Miguel Vargas en ese sentido, sí tiene una preocupación, es válida su preocupación de que la situación en Haití puede poner en riesgo la paz y la seguridad de la región. Es posible. Entonces,
ese llamado de Miguel Vargas tendría mayor contundencia, tendría mayor valor si es un llamado nacional, tiene un respaldo completamente nacional, a través de un proceso. No te estoy diciendo que no, el pueblo dominicano no esté de acuerdo necesariamente con eso, pero tiene que ser a través de, como te digo, una política de Estado. Ya, en el caso del Ministerio de Defensa, de lo que se ha dicho es que hay un reforzamiento de la frontera física de República Dominicana con Haití y un aumento del número de militares que protegen la frontera, porque aparentemente a lo que se teme es una especie de estampida desde Haití. ¿Es posible eso? Mira, claro que es posible. Recientemente estuvo acá alguien que fue el jefe de la MINUSTA, Edmund Mulé, de nacionalidad guatemalteca. Fue jefe 2 veces, antes del terremoto y después del terremoto, a raíz del terremoto. Es decir, que es un conocedor de la situación, y justamente ese fue uno de sus llamados a República Dominicana, de realmente reactivar su activismo a nivel internacional ante la comunidad internacional, justo por eso, porque él dijo que una situación realmente ante la hambruna, que es uno de los problemas tremendos, la crisis alimentaria que hay hoy en día en Haití, que pudiera haber una estampida de hasta, dijo él, hasta de 80.000 personas en un momento dado. Y tengo entendido que nuestras Fuerzas Armadas tienen planes de contingencia para tratar con un número, no creo que sea con 80.000, para poder manejar 80.000 personas, pero eso serían soluciones temporales, es decir, suponiendo de que eso continúe durante un tiempo largo, más largo, pues que generaría una situación muy difícil para República Dominicana. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Roberto Álvarez sobre República Dominicana y sus relaciones internacionales. Roberto, Estados Unidos presionó bastante a República Dominicana y hubo un momento en que su embajadora fue llamada hasta Washington por el tema de las relaciones con China. También El Salvador fue presionado. No sé si fue presionado tanto como República Dominicana, pero estas tensiones que se produjeron entre Estados Unidos y República Dominicana al final se coronaron con una campaña sobre la imagen del turismo en República Dominicana que afectó la visita de turistas norteamericanos al país. Todavía nos sigue afectando y estamos en un descenso. Me gustaría saber, ¿estamos bien con Estados Unidos? ¿Hemos mejorado con las decisiones que hemos tomado favoreciendo algunas de las propuestas de Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo? Mira, yo creo que República Dominicana es un país que tiene unos vínculos muy importantes con Estados Unidos y Estados Unidos así lo reconoce, tanto en el comercio. De hecho, República Dominicana es el 7º país en Latinoamérica y el Caribe en términos de mercado para Estados Unidos. En el 2018 fueron unos 8.500 millones de dólares que le compramos a Estados Unidos. Eso no es una cifra insignificante. Tenemos a casi 2 millones de dominicanos o de origen dominicano en Estados Unidos, de donde se envían unos 7.000 millones de dólares en remesa, y eso el gobierno norteamericano está muy consciente de la importancia que tiene para la economía dominicana. Recibimos el año pasado, creo que fueron 2.400.000 turistas de Estados Unidos, que es un 40% más o menos de todos los turistas que llegaron. Es decir, que es, por cierto, esos 2.400.000 es el número más alto de turistas a cualquier país latinoamericano, incluyendo México. México, wow. Así es. Entonces, hay una realidad ahí muy concreta en cuanto a la importancia de República Dominicana. Entonces, por todos esos factores, además de la ubicación, obvio, todos esos factores tenemos una importancia para Estados Unidos. Por la ubicación, se generó preocupación cuando se establecieron las relaciones con China, por 2 factores.
Por un lado, y eso fue un grave error a mi modo de ver del gobierno, la forma en que lo hizo. Le dieron una hora, creo que de antelación antes de hacer el anuncio, de informarle. Sí. Eso, y en cuanto al contenido, la cuestión es que... ¿Informar solo a quién? ¿A Taiwán o a Estados Unidos? A Estados Unidos. A Estados y Unidos. al mismo, yo no sé si fue una hora a Taiwán, pero me parece que también, o menos, a Taiwán. La cuestión es que en cuanto al contenido, no ha habido la transparencia o no hubo la transparencia sobre cuáles eran los objetivos en establecer. Obviamente, uno establece relaciones para poder tener un mejor flujo en todos los sentidos, de comercio, de inversiones, etcétera. Pero dada el conflicto que está ocurriendo a nivel internacional entre Estados Unidos y China, hay que ser sensibles a esa realidad. Entonces, esos dos factores fueron los que llevaron al retiro de la embajadora acá, en El Salvador y también en Panamá. Las tres a la vez. Yo no creo que haya tenido no necesariamente un impacto permanente, ni no se ha visto. El descontento ocurrió, pero las relaciones se mantienen más o menos normales en ese sentido. En cuanto, yo no creo que haya un vínculo entre eso y lo del turismo. Tú simplemente mencionaste de que fue coronado por la cuestión de lo del turismo. Entonces fue una coincidencia lamentable, la serie de incidentes que ocurrieron con una... Sin olvidar la llamada de Mike Pompeo. Bueno, ya ese es otro tema. Ya estás entrando en el tema electoral. Sí, ¿no? sí. La cuestión es que por las muertes de los turistas ocurrió un hecho realmente fortuito, lamentable y terrible a la vez, que fue el atentado a David Ortiz. También. Eso fue lo que realmente llevó a que en la prensa en Estados Unidos se desbordara en esa campaña y de atención a la cuestión del turismo, que ha afectado de una manera sensible. Yo creo que todas las muertes ocurrieron de una manera natural o por motivos causados por las mismas personas, en muchos de los casos, ya por diversos motivos. El Ministerio Público se retrasó en responder, en dar resultados de investigaciones que se le hicieron. Mucho, demasiado tiempo, en una situación como la que tenía República Dominicana en ese momento. Si hay una culpa, y lo hemos hablado con gente del sector turístico, es que el Ministerio Público nunca respondió varios casos que se presentaron de agresiones a ciudadanos de Estados Unidos. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, y más allá, la crisis no fue manejada debidamente. Tú tienes que, ante una crisis, tú tienes que inmediatamente responder y ser completamente transparente. Yo creo que acá se trató de negar, ¿no? Y trató de cubrir realidades en vez de abrir todo. Señores, esto es lo que ocurrió y estamos investigando todos los casos y vamos a dar los resultados que sean. Lamentablemente hasta ahora tengo entendido que el estudio llevado a cabo por el FBI de los informes toxicológicos todavía, por algún motivo que no entiendo, no ha sido terminado para todos los casos. Pero he escuchado de que los resultados de los que ya están concluidos han sido normales, muertes normales. Y en el caso del contrato que hizo David Ortiz para que un ex jefe de policía de Boston investigara la agresión suya en República Dominicana, se determinó que no no fue él como el objetivo. Ya hay un informe final en ese sentido, no lo conozco. Sí, hay un informe que se rindió sobre eso y él lo dio a conocer. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Roberto Álvarez sobre República Dominicana y sus relaciones internacionales en el año 2019.
Son muchos los temas que nos quedan en carpeta, Roberto, incluyendo Venezuela y nuestra decisión de reconocer a Juan Guaidó como gobierno, pese a que el embajador que se mantiene en República Dominicana es el embajador de Nicolás Maduro. El tema de la inversión extranjera en República Dominicana, seguridad jurídica en República Dominicana, que son aspectos muy importantes vinculados con nuestra política exterior. Los países que mayor presencia tienen en República Dominicana: México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, inversionistas importantes están aquí desarrollando igualmente proyectos. ¿Cómo podemos evaluar nuestra presencia como parte de una comunidad internacional muy activa con tantos temas? Bueno, ¿somos un ejemplo de verdad, como han dicho algunos? ¿Ejemplo en qué sentido? Por ejemplo, República Dominicana mejoró sus acuerdos, amplió sus acuerdos para exonerar de visados a los ciudadanos dominicanos en una cantidad de países, más de 20 países. Bueno, vamos a comenzar, Fausto, por lo de Guaidó y Venezuela, sí, que fue tu primer planteamiento. Efectivamente, República Dominicana en enero, desde cuando se eligió a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y una serie de países lo reconocieron como presidente, él se declaró y fue reconocido por un número de países. República Dominicana fue uno de ellos que hizo esa transición. Sin embargo, y Guaidó nombró eventualmente un embajador en República Dominicana, que es Eusebio Carlino. Sin embargo, todavía nosotros, el gobierno dominicano, mantiene una ambigüedad en la relación con Venezuela, en el sentido de que, por ejemplo, el embajador Carlino todavía no ha presentado credenciales a esta altura del juego. Bueno, en Venezuela en sí hay una situación muy compleja ahora, con unas denuncias de corrupción de miembros de la Asamblea Nacional, de una falta de unidad entre la oposición muy grande. Hay un resquebrajamiento de la mesa de unidad, desapareció hace cierto tiempo, pero no se ve en este momento. Es decir, yo mismo pensé y dije un programa justo aquí en Acento, creo que tal vez en marzo de este año, abril, que yo no creía que iba a durar mucho esta situación en Venezuela, de que en este año se iba a resolver. Pues obviamente me equivoqué, porque ya veo que sí se podían coexistir. Yo pensé que era imposible que coexistieran estos dos gobiernos y que Maduro sobre todo tolerara al gobierno de Guaidó, pero bueno. Ya vemos ahora mismo también que están emitiendo órdenes de prisión, de detención en contra de varios miembros del Parlamento, de la Asamblea Nacional, por su involucramiento en el levantamiento de abril de este año. Bueno, hay elecciones en enero, no sabemos qué va a ocurrir en Venezuela. Es como te digo, un momento también decisivo. Y ahora vemos recientemente que el presidente Maduro anunció en Cuba de que va a relanzar Petrocaribe a partir del primer trimestre del 2020. Creo que eso tiene otros motivos, pero no tenemos tiempo para hablar de eso ahora, que tiene que ver en parte con la elección del nuevo reelección o elección del secretario general de la OEA, que es en marzo, ahora 2020. Bueno, en cuanto a la inversión extranjera en República Dominicana, yo creo que fluctúa y anda más o menos entre 2.500 a 3.000 millones de dólares al año, lo cual es un flujo importante de inversión extranjera, y de hecho creo que somos el primer país en nuestra región, en Centroamérica y el Caribe, en inversión extranjera. Sin embargo, yo creo que si la seguridad jurídica fuera más fuerte, más estable en República Dominicana, que pudiéramos atraer varias veces más ese flujo de inversión extranjera.
como tú señalaste, tenemos de Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, México, toda una serie de países que han invertido acá sumas considerables. La vocación sigue siendo el turismo y la minería, son los dos renglones de mayor atractivo. Sí, pero también en zonas francas, en zonas francas hay inversiones importantes, Fausto, y esa es una de las áreas en las cuales yo creo que nosotros deberíamos concentrarnos, donde está la posibilidad de incrementar la empleomanía, los empleos decentes en República Dominicana. Las zonas francas es definitivamente para mí el polo más importante donde pudiéramos apostar. Y sobre todo ahora, dado el conflicto Estados Unidos-China, dada la diversión de comercio que está ocurriendo, un estudio de la UNCTAD, la Oficina de Comercio de las Naciones Unidas, de ahora de noviembre, señaló que desde que Estados Unidos impuso los aranceles a China, el año pasado, en el 2018, ha habido una diversión de comercio en total de 21.000 millones de dólares. Los países que más se han beneficiado hasta ahora de eso ha sido Taiwán, México, Vietnam, una serie de otros países y muy poco el resto de nosotros en Latinoamérica. Nosotros pudiéramos aprovecharnos si tuviéramos un plan en ese sentido. Y hay, de hecho, gente en el sector privado que están trabajando en ese sentido. Eso sería un área muy, muy importante de trabajo hacia el próximo año. Qué bueno, me alegra. Gracias, Roberto, por escuchar tus puntos de vista y tu análisis sobre cómo ha sido este año 2019, que algunos de los temas que planteamos vienen del 2018, es cierto. ¿Cuándo terminamos la presencia nuestra en el Consejo de Seguridad? ¿Ahora en enero? Presencia no, presencia, la dije. Presencia, sí, presencia. Son 2 años. Son 2 años. Hasta el diciembre del 2020. Diciembre del 2020. Correcto. Ya. Y nos va a tocar la presidencia otra vez del Consejo, probablemente como en abril, marzo, abril, por ahí. Es por un periodo de un mes. Por un mes. Por un mes. Bueno, muchas gracias a Roberto Álvarez, que es un conocedor de los asuntos internacionales y particularmente analiza el tema de República Dominicana, su país, y que es además asesor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en estos temas. Y gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía.